Ahora sí. Bien, entonces, alguien que quiere entrar, pide siempre alguien que está ahí pidiendo. Rocío dijo. Muy bien. Bueno, como les decía entonces, tenemos, ¿por qué la espalda o por qué duele la espalda? Dice, básicamente se da en la parte baja, como acá nos muestra la figura. Voy a incrementar un poquito el tamaño para que lo vean un poco más. Ahí está. En la parte baja de la columna, donde están, digamos, tres cosas muy importantes a tener en cuenta. Las vértebras, que es la parte ósea de la columna, un nervio que atraviesa, ahora vamos a ver que la parte raquídea, lo que está ahí es el nervio ciático, que es el que normalmente produce mucho dolor. Vamos a ver por qué se produce ese contacto entre el nervio ciático y algo de la columna, que es en este caso los discos intervertebrales, esto que está aquí, es un color celestito. ¿Bien? Eso vamos a ver que cumple una función de amortiguador, ahora lo vamos a ver. En realidad las causas o factores agravantes que tiene sobre esto, y en particular sobre cualquier trabajador, el envejecimiento natural del disco intervertebral, o sea, estos amortiguadores cuando somos jóvenes aguantan cualquier tipo de resistencia, pero a medida que van pasando los años, como todo lo que nos pasa en nuestro organismo, va perdiendo o la elasticidad o la capacidad de poder amortiguar y produce un choque, o mejor dicho, un contacto entre las dos vértebras que producen como digamos que se raspan, que pierden esa amortiguación, y eso produce en la persona siempre una sensación de dolor. Sobre todo vieron que las personas mayores normalmente tienen una tendencia de que le agarran dolores en la parte baja de la columna, producto del desgaste propio de los años, que nos agarran a todos. Lamentablemente es así. El otro punto a tener en cuenta es el peso de la persona. ¿Y esto a qué refiere? Una persona, nosotros cuando nacemos con una estructura ósea que va creciendo con nuestros años y va adoptando una posición en esa estructura ósea para un peso determinado, qué sé yo. La talla de una persona de 70, 75 kilos tiene una estructura ósea justamente que está acorde a esa cantidad de kilos que va a soportar. ¿Cuál es el gran problema que tienen las personas que tienen sobrepeso? Justamente que todo lo que tiene que resistir ese sobrepeso está apoyado en las partes más sensibles del cuerpo. Por ejemplo, en las rodillas, en las piernas, en la columna, ¿bien? Por la gran carga. O sea que si una persona está por encima de lo que debería pesar normalmente por su estructura ósea, probablemente también haya un daño o un agravante sobre esa parte de la columna. Y por último, las deformaciones permanentes, eso tiene que ver con aquellas personas que pueden padecer, por ejemplo, lo que es una artrosis o alguna enfermedad derivada ósea que pueda alterar esa forma estructural. Bien, acá tenemos dentro de las vértebras, tenemos una imagen en la parte izquierda que nos marca, digamos, la parte baja de la columna, dos vértebras, o sea, estamos viendo esto de aquí, pero acá ampliado, ¿bien? Una vértebra y la otra vértebra, y que en el medio tiene un anillo, que es esto que denominamos disco intervertebral, un anillo esponjoso, fibroso, que como ustedes ven las flechas que marca esto, es que tiene movimiento hacia todos los sectores. Es más, nosotros si hacemos una práctica y nos tiramos hacia adelante, ¿bien? Vemos que la flexión de la columna es mucho mayor que si lo hacemos hacia atrás, ¿bien? Porque este tipo de disco nos amortigua, pero tampoco podemos quebrar la estructura propia de la espalda o de la propia columna vertebral. Lo que hace cuando hacemos ese movimiento hacia un lado hacia el otro es que evitar que la vértebra superior choque con la inferior, o sea, amortiguar ese movimiento. Funciona como un amortiguador. Cuando ese amortiguador se ve dañado, vamos a tener problemas, lo que se dice hernia de disco. Ahora vamos a ver cómo se da esa hernia de disco. Fíjense acá, en la figura del lado derecho, que tenemos una vista de corte, se denomina así cuando se ve en forma lateral, y esta es una vista de plano desde arriba. Cómo está constituida la columna, la parte baja, los anillos
el núcleo fibroso del disco intervertebral, el núcleo o el anillo fibroso, lo que lo rodea, y aquí vemos que por atrás de ellos circula la médula espinal, o sea, elemento más que importantísimo en nuestro organismo. ¿Bien? Visto desde arriba, esto mismo que estamos viendo acá, vemos el anillo fibroso, el núcleo del disco y el orificio raquídeo, ¿no? Y la parte del cuerpo vertebral. Son dos cortes de la misma imagen. Vamos a ver qué pasa cuando este elemento es forzado. ¿Qué puede pasar? Acá la columna está normal sin esfuerzo. Hasta ahí me siguen, ¿no? ¿Ustedes? Sí. Sí. Acá la columna está en estado normal, el disco intervertebral perfectamente está amortiguando que no haya roce entre una y otra vértebra. Aquí, en la segunda imagen, el trabajador está poniendo su cuerpo casi, digamos, entre pierna y torso, en un ángulo de 90 grados, obligando a que la columna tome esa posición de ajuste y oprima todo el peso sobre un extremo de ese disco intervertebral. Y esto actúa tal cual, ¿alguna vez habrán comido la galletita merengada? Que apretás de un lado y sale el relleno por el otro. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Cumple, o sea, se da la misma cuestión física. Yo oprimo a un lado y sale el sobrante por el otro lado. ¿Eso qué hace? Que al generarse semejante presión sobre lo que es el anillo fibroso, en algún momento ese anillo fibroso, ante semejante presión, se desgarra, quiere decir la parte cobertora exterior, se hace un pequeño tajito, una pequeña perforación, permitiendo la salida hacia el exterior de todo lo central, todo lo que tiene adentro. Y eso toca indefectiblemente sobre la parte de las raíces nerviosas. ¿Qué quiere decir esto? Toca sobre el nervio ciático, produciendo un dolor de características inusitadas. Por ejemplo, un trabajador que se lastima la espalda de esta, o sea, tiene lo que se denomina hernia de disco, en cualquier posición, cuando tiene la hernia, o sea, cuando se declara la hernia, cuando está inflamado de esta forma, en cualquier posición que el trabajador esté sentado, acostado, parado, como quieran, eso le duele. Siempre le duele. O sea que la recuperación por parte del trabajador de esa anomalía es realmente de mucho tiempo. Es más, esto está denominado a partir del año 2014 como una enfermedad del tipo profesional que antes no era contemplada. ¿Por qué? Porque el levantamiento manual de cargas no se lo tomaba como un riesgo potencial, pero después de todas las cantidades de enfermedades que se dieron de ese tipo por una muy mala capacitación o entrenamiento de los trabajadores, obligó a las autoridades a incluirla dentro de las enfermedades profesionales porque el trabajador suele tener dos cosas. Una recuperación muy lenta y en muchos casos la recuperación no se da nunca. Queda siempre secuelas. O sea que le queda una incapacidad. Siguiendo con el tema y viendo un poquito acá, en particular no me quiero ir del horario. ¿Ustedes tienen alguna materia después de mí hoy? Sí. ¿Qué tienen? ¿Qué materia? Relaciones humanas. Ah, bueno, está bien. Vamos a ser respetuosos porque a las 11 deben tener esa materia, ¿no? Yo creo que sí. 8:40, 9:20. Sí. Sí. O sea que nosotros tenemos que por lo menos hasta las 11 menos 10. Después le tenemos que liberar porque si no la profesora no va a tener tiempo ella. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, si no lo retomamos la semana que viene. No importa. Como les decía, ¿qué pasa? En realidad el disco intervertebral tiene un envejecimiento natural, pero miren lo que pasa en la condición que tenemos del lado izquierdo, un trabajador que está levantando la carga de una forma, lo que ahí dice sí que es lo admitido. ¿Qué es lo que está haciendo ese trabajador? Está tomando la carga con sus brazos extendidos, tiene sus piernas en posición de haciendo el esfuerzo y mantiene su columna en forma recta. O sea,
Para el levantamiento manual de carga, esas tres cosas que les acabo de decir, es lo que tiene que hacer cualquier trabajador. Los brazos extendidos sosteniendo la carga con buen agarre, el esfuerzo o la fuerza la hacen las piernas, donde tenemos la mayor potencia muscular de todo nuestro organismo, y la espalda siempre mantenerla recta y no modificar esa estructura bajo ningún punto de vista. Fíjense que esa misma situación que está haciendo ahí el trabajador, donde dice sí, ¿qué pasa cuando dice no? Él está inclinando, está agarrando una carga con la espalda no en forma recta, o sea, con una inclinación. Y lo que produce es este aplastamiento del disco en uno de los extremos, obligando a que lo que, como decíamos de la galletita merengada, lo que sobra salga del otro lado, produciendo el contacto con esa parte dolorosa que es el nervio ciático en este caso, o la parte central nerviosa. Fíjense en esta segunda imagen, que acá representamos ese mal movimiento, contemplando 2 kilajes, 2 kilos, ¿no? O sea, quiero decir 2 pesos específicos, en este caso 25 kilos, tomándolo de forma incorrecta y de forma correcta. Bien, ¿qué daño o cuánto puede repercutir ese peso sobre la estructura ósea del trabajador? Aquí, levantando 25 kilos, ¿bien? De forma incorrecta, de forma negativa, porque está inclinando la espalda, el trabajador soporta en esa parte baja de su columna 375 kilogramos. Claramente, el disco se va a lastimar, porque es mucha la carga para esa parte de la estructura de la columna. Recuerde que dijimos que normalmente nosotros, por una talla media, kilos más, kilos menos, pero podemos estar entre los 60 y 80 y 90 kilos de estructura para soporte de peso, o sea, que poner nuestro cuerpo en una parte de ella 400 kilos, claramente lo va a lastimar. Fíjense lo que pasa cuando un trabajador toma correctamente esa carga, la lleva potencialmente a su parte de la columna baja en 75 kilogramos, lo que lo hace tolerable, o sea, lo puede resistir. ¿Bien? Acá tenemos una técnica de cómo es el acercamiento y el levantamiento de la carga, que lo vamos a ver en el video que voy a pasar la próxima semana. Pero sobre esto, y antes de cerrar por el día de hoy, quiero hacerles una observación sobre un elemento de protección personal que se lo denomina, que no es un elemento de protección personal, no existe como tal, pero que es muy usado en el mercado y en Argentina casi siempre se dan, que los trabajadores que levantan mucha carga o tienen mucho trabajo de levantamiento manual de cargas, los empleadores le proveen un elemento que se denomina faja lumbar. Y la faja lumbar, voy a buscar acá en la web alguna imagen para que ustedes la identifiquen, para aquellos que no la conozcan. Vamos a ver alguna imagen. Esperen, a ver si vamos a ver. Sí, acá pareciera más de persona, acá hay un trabajador. Bueno, vamos a ver si tenemos. Bueno, la están viendo, está aquí, ¿no? Que tenemos acá a la derecha. ¿Sí? Sí. A ver si podemos ampliarlo un poquito. No, si no, no. Bueno, ahí tenemos, es digamos, es como un arnés, una cuestión que el trabajador se pone en su torso, y la parte baja tiene un cinturón. Voy a ver si busco algo que sea más, más demostrativo, porque en realidad esto no me lo está mostrando como yo quiero verlo. Deben un segundito. A ver si tenemos algún videito que nos lo muestre. Videito. Baja lumbar. Bueno, no me voy a perder tiempo en esto, lo voy a buscar para la próxima clase, pero sí voy a mostrarles a ustedes. Acá tenemos la baja lumbar. Después vamos a ver cómo lo utilizan los trabajadores. Esto lo que hace es tomar la cintura del trabajador, ¿sí? Bien, esto que está acá arriba es para ponerse por encima de los hombros, queda colgando a la altura de la cintura del trabajador, y el trabajador se lo abrocha como un cinturón, bien ajustado a ese nivel
de la cintura, y lo que se supone que hace este equipamiento, que no lo hace, es no permitir que el trabajador cometa el acto que estábamos viendo recién, de torcer la columna. O sea que esa faja lumbar lo mantendría siempre en forma recta, lo cual es una verdadera mentira. ¿Y por qué es solamente de elástico eso? Sí, en realidad tiene unas ballenas atrás, como unas varillas de metal, que sí, sería como no que sirven para nada. claro, que vos no podrías vencerlas, pero como muy bien decís vos, tiene una cierta elasticidad, y además que tiene una cierta elasticidad, nuestra contextura física, por ejemplo, si tenés un poquito de pancita, ¿bien? Cuando vos te tirás hacia adelante, se deforma esa pancita y da lugar a que puedas hacer el accionar. Lamentablemente no estamos cursando físicamente, porque yo normalmente llevo una faja lumbar de estas a clase, y se los hago probar a los chicos para que vean que realmente se puede vencer, o sea, haciendo el esfuerzo, se puede vencer y adoptar esta posición, lo cual nos va a pasar que nos vamos a lastimar. Entonces, está denominada como un elemento de protección personal, que no lo es, no figura para la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como tal, quiere decir que no está homologada en la Argentina como tal, no es un equipo de protección personal. Su utilización solo crea una falsa expectativa de seguridad. ¿Qué quiere decir? El trabajador cree que está protegido y hace el esfuerzo sin cuidar esto de mantener la espalda recta, produciéndose esto que está acá a la izquierda. Por ende, lo importante es de no otorgarla, no dársela a los trabajadores, y sí hacer hincapié en el levantamiento correcto de la carga manteniendo la espalda recta. Pero ustedes van a decir... Profe, si no está homologada, ¿por qué exigen que la usen? Porque si No, uno va prestando atención en las empresas o en el supermercado, los chicos tienen puesto eso, inclusive donde yo trabajo. Bueno, te voy a explicar, porque está muy buena tu pregunta. En realidad, ahí hay una acción gremial. ¿Qué es lo que sucede? Lo pasa en la Unión Obrera de la Construcción, pasa mucho, donde hay levantamiento de cargas, lo utilizan no como un elemento de protección personal, sino como un recordatorio, ¿bien? Un recordatorio, un aviso, una advertencia, que te recuerde a vos en todo momento, cuando vas a levantar una carga, de que adoptes esta postura más allá de que tenés digamos, esa faja lumbar. En realidad, lo que dice es una advertencia para el trabajador, o sea, hay que proveérsela para que él recuerde que está por levantar una carga y qué se le explicó como técnica de levantamiento de la carga. Ahora, cuando vos lo querés verificar si ese elemento está homologado dentro de Argentina, para eso hay que entrar en la página de la SRT, que lo vamos a ver la semana que viene también, donde están todos los elementos de protección personal autorizados y nunca figura la faja lumbar, porque vuelvo a repetir, no es un elemento de protección personal. Los sindicatos presionan a los empleadores en su provisión a los trabajadores como medida de recordatorio de que cuando tienen que levantar una carga deben efectuarlo según la capacitación recibida, manteniendo erguida, digamos, en forma recta la espalda. Pero normalmente el trabajador, mírenlo, lo pueden ver, o la tienen desabrochada, la tienen mal colocada. ¿Por qué? Porque en realidad la utilización de esa faja no tiene una práctica realista de cómo utilizarla, porque en realidad no cubre ningún riesgo asociado a lo que es el levantamiento de carga. Si el trabajador hace el esfuerzo necesario, vence esa rigidez y va a levantar la carga como la figura del punto izquierdo y va a terminar lastimándose la espalda. A ver cómo estoy ya, se me pasa volando el tiempo, qué lástima. Esta materia es hermosa, pero... Sí, igual, profe, me ha pasado que, por ejemplo, a mí en el trabajo me han dado esa faja lumbar porque, bueno, teníamos levantamiento manual de carga, me la han dado para proteger, pero no me han explicado exactamente, como por ejemplo usted lo está explicando en este momento, para qué en realidad sirve, sino que es ponete la faja para que no te duela la cintura y punto. Mirá, hoy no vamos a La tener postura tiempo. te duele igual. Hoy sacaste un tema, yo te pido que por favor me lo recuerdes la semana que viene, Bueno. porque realmente es un tema que a mí yo lo considero, le digo picante por no decir otra palabra, donde hay un montón
de colegas que están en el área de higiene y seguridad, que hacen muy mal su tarea, que es lo que te pasó a vos con esta entrega del elemento de protección personal, donde se le da al trabajador algo, no se le explica nada, y el trabajador está perdiendo 2 derechos que tiene por ley. Conocer los riesgos que está presente, que tiene presente en su actividad, y cómo defenderse o cómo protegerse de esos riesgos. Y cuando vos te entregan una faja lumbar y te dice ponétela y listo, y andá a levantar una caja, ¿bien? Lo que están haciendo es justamente llevarte a esta figura que tenemos aquí. Ahora, si vos te dañás la espalda, ¿bien? Y siendo joven, como son ustedes, te dañás la espalda, la parte baja de la espalda, ¿qué va a pasar? No solamente se va a ver afectada tu salud en lo inmediato, porque vas a tener que estar en reposo, con algún tipo de tratamiento, que si se da la situación de que ese daño es irreversible y te queda una secuela, no solamente te va a segmentar para seguir trabajando en ese lugar, sino que te va a segmentar para futuros empleos. Porque si vos tenés una hernia de disco y vas a buscar un trabajo y te hacen un estudio médico, cualquier preocupacional donde te detecten eso, claramente que tus posibilidades de entrar a trabajar son nulas. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Tal cual. Así que eso tiene que ver mucho, por eso yo, como le decía antes, con autoelevadores, cuando hablábamos de grúa, el ver el todo, los actos humanos, todo lo que tiene que ver con la concientización de los trabajadores, porque en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es prevención de riesgos laborales. ¿Para qué? Para que el trabajador no se lastime ni se enferme. A nosotros nos tiene que importar eso en primera fase. Después todo lo demás. Pero primero que el trabajador ni se lastime ni se accidente. Porque el trabajador queremos que llegue sano a su casa, así como salió, con el cansancio habitual de haber ido a trabajar. Pero no, ni lastimado, ni con un dedo menos, ni con la columna lastimada. Todo esto que venimos hablando, que en definitiva va en desmedro de la vida útil de ese trabajador. Y si nosotros hacemos mal nuestro trabajo, ¿bien? Vamos a tener un montón de trabajadores accidentados. Y eso quiere decir que estamos laburando mal. Y yo lo voy a formar a ustedes dentro de mis posibilidades y concientizarlo para que hagan su trabajo, con la ética profesional que esto corresponde. Entonces, si yo voy a darle a un trabajador un trabajo de levantamiento manual de cargas, le voy a dar una capacitación perfecta, continua, consciente de que él tiene que mantener siempre la espalda recta, el esfuerzo lo hacen las piernas y los brazos extendidos. Si él cumple con esta norma, siempre va a estar en esta situación, no se va a lastimar la espalda. Si él no cumple cualquiera de esas cosas, le va a pasar esto que está aquí. Tenga o no tenga una faja lumbar, en esta o en esta condición, si hace las cosas bien, con o sin faja lumbar, acá va a estar perfecto, y acá con y faja lumbar, o sin faja lumbar, se va a lastimar la espalda. Chicos, me encantaría seguir, pero ya estamos pisándole la hora a la otra profe. Nos vemos la semana que viene, ¿les parece bien? Perfecto. Sí, la próxima semana le voy a hacer otra consulta que Bueno, también ha pasado y bueno. Bueno, anotala así Me encanta la idea de esto de que participen. Anotala y me la hacés la semana que viene. Bueno, profe, genial. Bueno, chicos, que tengan una linda semana, ¿eh? Gracias, igualmente. Buen fin de. Chau, chau. Chao.